Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Páginas Críticas de nuestro podcast Tiempos Equívocos. En esta ocasión estamos aquí Aldo Guevara a mi izquierda y Jaime Ortega para hablar del libro, la biografía de Giuseppe Fiori sobre Antonio Gramsci. Aldo, bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno que estás por acá para hablar de un libro clásico ya en la tradición de estudio de la figura de Gramsci. Bueno, pues vamos a comenzar comentando esta importante biografía que vuelve a publicar Capitán Swing. El libro había tenido ya varias ediciones, ¿cierto? Sí, el libro en realidad en italiano se publica en el 66. Es la primera biografía que se hace de Gramsci y la primera biografía que hasta el momento ha sido de las mejores, ¿no? En español se publica, me parece que 2 años después, en el 68, en la editorial Península. En España, ¿cierto? La misma traducción me parece, esta es corregida, adaptada al idioma español contemporáneo, pero no le quita, sin duda, lo crítico, lo formidable de ver este Gramsci cuerpo completo, este Gramsci más allá de los escritos teóricos y políticos que conocemos de ello. Muy bien, justamente es importante, aparte de la edición de Península hay que señalar que hay una edición un poco rústica, vamos a llamarlo, en Cuba, ¿no? El Instituto de Cultura Italiana en La Habana, dado el interés creciente que tuvo en los años 90 sobre todo y en los años 2000 la figura de Gramsci, hay una edición muy poco cuidada, tengo que decirlo, y evidentemente para el resto del mundo hispanohablante, digamos, la aparición por una editorial del prestigio de Capitán Swing de la biografía de Fiori es muy importante. Además también hay otra, igual también un poco rústica, desconocida, relativamente nueva, en 2004 me parece, una editorial argentina que se llama Peón Negro, también la publica. Cierto. Con otro título que me parece que solo es Vida de Antonio Gramsci, pero viene siendo la misma obra que hace Fiori. Esto se debe, esta cantidad de publicaciones se debe a que esta es la biografía más acabada de Gramsci. Es decir, prácticamente es insuperable en términos de la presentación, en primer lugar, y además del acceso a fuentes que tiene Fiori, que los biógrafos, los que quieran ser biógrafos contemporáneos, digamos, ya no tienen. O sea, me refiero sobre todo a una gran cantidad de documentos que en ese momento eran inéditos. Muchas de las cartas ya están publicadas, pero otras en ese momento, o sea, estamos pensando en los años 60, donde Gramsci no es una figura o comienza apenas a ser una figura central fuera de Italia. Pero además hay muchas entrevistas y muchas referencias a entrevistas con familiares de Gramsci, lo cual te da efectivamente un Gramsci de cuerpo completo, ¿no? Te da un Gramsci no teórico, no exclusivamente teórico. Sí, incluso Fiori, ¿no?, hace la analogía con una carta que en la introducción me parece que Gramsci le escribe a su esposa, donde ve de cuerpo entero a sus hijos, ¿no? Entonces dice, este libro es lo que queremos, ponerle cuerpo a la cabeza, ¿no? Ponerle esas relaciones que tuvo con sus familiares, que tuvo incluso con los propios militantes, las diferencias que tuvo dentro del partido, como que lo llevó a fundar otro partido, sus primeros inicios en el periodismo, sus inicios en Cerdeña. No, es una biografía muy rica que justamente estos documentos los recoge, pero también recoge muchas entrevistas de gente que conoció a Gramsci pequeño, claro. Que justo lo que tú decías ya ahorita sería imposible volverlas a hacer. Claro, él tiene, y es por ello que digamos, las biografías, en realidad, posteriores hay pocas, hay que decirlo, la más reciente es una de Giuseppe Vacca. Pero en realidad abordan, o digamos, no hay un corpus, digamos, secreto que haya estado escondido, que haya permanecido inaccesible en el contexto de la Guerra Fría. De tal manera que estamos ante un Gramsci, digamos, presentado con todas las dimensiones del ser humano. Exacto, ¿no? Sí, en todas sus dimensiones. Un Gramsci enfermo, ¿no? Un Gramsci débil físicamente, un Gramsci que sufre hambre, ¿no? Una relación amoroso-conflictiva con los padres, por ejemplo, una relación tensa con la esposa, a la cual quiere mucho, pero la cual deja de ver prolongadamente, y un dolor insuperable entre la pérdida de los hijos o el alejamiento de los hijos. Creo que cuando uno va acercándose y va haciendo la lectura de
la biografía de Fiori encuentra todos estos Gramscis estas facetas de Gramsci, mejor dicho, que cuando uno lee los escritos teóricos pues no aparecen. Sí, justo. Encuentra este Gramsci cuerpo completo, pero también eso mismo va construyendo y vas dándote cuenta por qué fue la especie militante de teórico y político que fue, ¿no? Entiendes un poco el contexto en el que creció, el contexto de Cerdeña, que hay que señalar que Fiori también es de la misma región de Gramsci, cosa que lo lleva a sentir un poco, yo creo que mayor empatía al construir estos inicios, esa niñez y adolescencia de Gramsci. Encuentras esas preocupaciones que le van surgiendo a Gramsci a través de sus primeros estudios universitarios, pero es importante, ¿no? Que justo se ve un Gramsci de cuerpo completo, pero no se ve un Gramsci separado, ¿no? No es un cuerpo completo fragmentado, sino vas hilando, se van construyendo estas relaciones que al mismo tiempo te fijas por qué su preocupación por salir del Partido Socialista Italiano, fundar el Partido Comunista Italiano, sus vivencias que tienen sus viajes a Moscú, las cartas que tanto personales que tiene con un círculo familiar o amigos cercanos como con dirigentes importantes dentro de la Rusia comunista. Me parece que sí es muy rica en ese sentido esta biografía. Es muy importante lo que dices, porque efectivamente no hay mente y cuerpo separado, y esto es lo que ha motivado, por ejemplo, un trabajo como el de historial tan excepcional como el que ha hecho Dora Canuzzi, en insistir no solamente en la publicación de los cuadernos de la cárcel, que es la obra, por supuesto, fundamental de este autor, pero también en las cartas, porque en las cartas está la tensión familiar, digamos, personal, pero también está la tensión política. Es decir, incluso las cartas tienen teoría. Sí, ¿no? sí. Se cuela la teoría todo el tiempo por ahí, cuando está contando los problemas del partido, las tensiones que hay. Y creo que este Gramsci digamos, efectivamente te aterriza, esto que tú dices, te aterriza los escritos que uno comúnmente lee, los escritos, por ejemplo, del orden nuevo, ¿no? del orden nuevo, los del Gramsci consejista, la revolución contra el capital, te los aterriza en un contexto y en unas vivencias muy ricas, ¿no? Por ejemplo, ahí hay unas escenas maravillosas donde Gramsci tiene que estar custodiado por seguridad del propio partido, porque su vida corre peligro. ¿No? En su época de mayor apogeo, de mayor conocimiento, el tipo tiene siempre atrás una persona que lo tiene que cuidar, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, eso o las posibilidades de desarrollarse dentro de la cárcel, ¿no? Posibles o no. O sea, los retratos que hace Fiori acerca de las condiciones en las que va escribiendo los cuadernos, y a pesar de esas condiciones, la lucidez y la creatividad que tiene para llevar a cabo toda esos 32 cuadernos que terminara. Y también me parece muy muy importante que Giuseppe Fiori nunca deja de lado el contexto. O sea, sí nos vamos a centrar en Gramsci, pero pone también mucha atención en el contexto italiano y también en el contexto mundial, cosa que nos lleva aún más a comprender o a introducirnos en ciertos procesos que desde la vista de Gramsci, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el problema del fascismo. Al leer la biografía de Gramsci, o sea, más allá de lo que uno pueda saber del fascismo, te das cuenta cómo lo viven los militantes de izquierda, los militantes comunistas, un régimen así, cómo lo vive desde que va creciendo hasta que está en su apogeo, que por ejemplo Gramsci termina en la cárcel y muchos terminan por salir de Italia, ¿no? Claro, creo que también es muy rico, y lo es, no solamente porque Gramsci es sin duda alguna el marxista más leído en nuestra actualidad, es el más productivo, el que ha sido utilizado de maneras más productivas, más ricas, más ingeniosas, es un marxista mejor visto que otros, ¿no? Por ejemplo que Lenin, pero además un marxista del país que tuvo el Partido Comunista más grande de toda Europa y de uno de los dirigentes más polémicos, sí, pero también más lúcidos, como es Palmiro Togliatti, ¿no? Y que a quien, por supuesto, pasa por las páginas junto a otros, Terracini, por ejemplo, la disputa con Bordiga, que es muy importante, en la manera en que Fiori traza la disputa dentro del partido para el desplazamiento de Bordiga es verdaderamente impresionante, porque eso en los textos, cuando uno se mete a las polémicas, a
trabajar con los textos, pues eso no está apareciendo, ¿no? El telón de fondo, que en realidad es lo que te explica los textos, ¿no? De tal manera que aparecen personajes como Piero Rafa, ¿no? Sí. Rafa, como el famoso economista, muy amigo de Gramsci, y aparecerán otros personajes, ¿no? La polémica con Trotsky, la polémica con Stalin, es decir, todo eso está adentro de la biografía de Fiori. Yo en alguna ocasión escuché al hoy desaparecido, desgraciadamente, amigo y maestro Francisco Fernández Buey diciendo que no había biografía más insuperable, no había biografía insuperable, no había esta era la biografía insuperable, no había posibilidad de hacer algo mejor. Y creo que cuando uno se acerca, efectivamente tiene esa impresión, es decir, que es una biografía casi completa, es decir, cerrada, es decir, está la política, está la teoría, está el contexto familiar, está la geografía incluso, ¿no? Los paisajes. Esta biografía es también de paisajes. Sí, o sea, también no es que existan muchas biografías sobre eso es cierto, también, eso es cierto. Pero sí es una biografía totalmente acabada. Igual hay cosas que sí son normales, porque por ejemplo, como decíamos en un inicio, las fuentes a las que Fiori recurre, muy pocos biógrafos posteriores, aunque estuvieran en la misma Italia, pudieron tener acceso. Y además yo también recalco esto, que el hecho de que Fiori haya sido de la misma región de Gramsci le abrió muchas posibilidades y otra cosa que compartió con él, por ejemplo, en sus inicios, es que ambos eran periodistas. Entonces me parece que Fiori tuvo además la creatividad y más allá de las posibilidades, la creatividad de explotar todas estas entrevistas, todas estas fuentes y dejar ahí un sello que, como decía Fernández Buey, es casi insuperable. Sí, prácticamente, y bueno, no lo veremos hasta que haya otra gran biografía de Gramsci. Efectivamente, no hay muchas biografías de Gramsci. Si uno lo compara, por ejemplo, con Lenin o Trotsky o el propio Stalin, donde sí hay biografías y hay más tensión, sí, digamos, por las figuras. Gramsci es un teórico que no genera esta tensión, ¿no? en el entramado biográfico. Y eso lo vuelve muy interesante y lo vuelve además muy asequible, muy estudiable, mucho más claro que las otras figuras, ¿no? Bueno, y me parece que yo insistiría, además de recomendar la lectura, por supuesto, hay una parte muy sentida de este Gramsci que nos presenta Fiori, como un Gramsci que sufre, que está en ríos de depresión, que se encuentra de repente sin dinero, prácticamente sin dinero. Las cartas y los testimonios son en este sentido desgarradores en algún momento. Sí. Es verdaderamente desgarrador imaginarte a una de las mentes más brillantes del mundo occidental sin dinero para comer, por ejemplo, ¿no? Y escribiendo a la mamá y al papá sobre este asunto, ¿no? Sí, lo lamentable también es que fueron condiciones terribles en su niñez, en su adolescencia. Cuando parecía que todo cambiaba, es encarcelado y son condiciones peores, me imagino. Y si es al final una especie de... Es que no es una glorificación, o no es convertir a un Gramsci en héroe, sino simplemente te deja ver un Gramsci que fue humano, ¿no? O sea, un Gramsci que no podemos encontrar en los cuadernos de la cárcel o en los escritos políticos, ahí nada más, ¿no? Es un Gramsci amplio, es un Gramsci que te invita a la lectura y que en cierto momento comprendes por qué es uno de los marxistas más leídos, ¿no? Posteriormente, y por qué se le considera un poco dentro de esta ruptura del marxismo, del materialismo dialéctico, del marxismo mecanicista, ¿no? Me parece que justo es una biografía que abre las puertas para el Gramsci teórico, pero también si desde un inicio uno tiene la primera impresión de ese Gramsci teórico, de ese Gramsci político, te viene a completar mucho de ese personaje. Claro. Yo creo que es una lectura muy recomendable. Afortunadamente Capitán Swing la volvió a publicar. Era muy difícil por ejemplo, en el contexto mexicano conseguirla. La vieja edición de Península, hay dos ediciones de Península, varias ediciones de Península, ahí Blanca la recuerdo muy bien. Sin duda es un gran aporte, ¿no? Y pensémoslo en un contexto
donde el propio Gramsci está siendo ya no solamente leído en América Latina, que siempre fue muy leído en América Latina, Gramsci que nos aportaba algo que no nos aportaba ni Lukács ni la Escuela de Frankfurt, que era la dimensión nacional y popular. En una beta muy togliattiana, ciertamente, pero este Gramsci era el Gramsci leído. Y si lo pensamos el día de hoy en la propia España, bueno, lo que signifique Podemos en España hoy, los múltiples significados de Podemos, Podemos de Pablo Iglesias y de toda la gente alrededor, pues está atravesada por esta figura. Sí, justo también esa es me parece que es una de las necesidades de por qué publicar a Gramsci, porque además se han republicado muchos textos de él en España, y justo me parece que Podemos y todo el fenómeno español ha venido como a traer de nuevo al escenario a este teórico, ¿no? Y es una buena labor de Capitán Swing, que además ha tenido, ¿no? Hay que reconocerle ese esfuerzo por publicar o republicar textos que eran difíciles de conseguir en español, ¿no? Henry Lefebvre, por ejemplo, algunas cartas de Marx o de Lincoln me vienen a la mente. Entonces sí ha tenido cierto, o sea, hay que darle ese reconocimiento a esta editorial por esas republicaciones o publicaciones nuevas en el español. Yo recordaba mucho a I.P. Thompson, por ejemplo, ¿no? O la autobiografía de la Davis. Es decir, hay un catálogo interesante en Capitán Swing que nos permite a jóvenes generaciones que no vivimos los 70, 60, 70, pues ponernos en diálogo con esas herencias. Sí. Y Gramsci es una herencia fundamental. Sí, pues sí, nada más queda invitarlos a leerla, porque además es una pluma muy ligera, muy rápido de leer y muy fácil de comprender, la de Giuseppe Fiori. Bueno, pues te agradezco mucho, Aldo. Agradecemos a Capitán Swing que nos dio este ejemplar, Antonio Gramsci, Vida de un revolucionario, una nueva edición, traducción de Jordi Soler. Y bueno, pues les agradecemos mucho. Esperamos que puedan acercarse a este otro Gramsci, que no deja de ser Gramsci, pero es algo más. Este Gramsci completo. De cuerpo entero, como bien dijiste. Muchas gracias.